Bueno, buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a presentar lo que son las aplicaciones de la matemática en la perforación y voladura. Nuestros integrantes son Cabrera, Chilo, Suja y Maritza, Cayo Salaver, Sandra Rocío, Condor y Bill Cashley, mi persona, Añeri Juiza, Jacqueline Marisol y Flores Llanos Justin. Bueno, el problema uno nos pide determinar lo que es el RQD del macizo rocoso de la imagen. Entonces, para lo cual utilizaremos la siguiente solución, que incluye que para hallar el RQD necesitamos la suma de las longitudes de los fragmentos iniciales, mientras sean mayor a 0,10 metros. Todo esto lo vamos a dividir sobre la longitud total recorrida del testigo por 100. Bueno, y los datos del testigo, que son mayores a 10 centímetros, son 0,13, más 0,12, más 0,12, más 0,11, 0,11, más 0,12 y más 0,21. La suma de estos nos da 0,92, lo cual vamos a dividirlo entre la longitud total del testigo, que es 1,60 m, por 100, lo que nos da un RQD del 57,5% de macizo rocoso, que según la tabla de la calidad de la roca, nos dice que es una roca media levemente meteorizada de calificación 3. Eh, en el segundo ejercicio nos pide lo que es determinar el RMR y lo cual nos da los siguientes datos. Siguiente. Y en la solución nosotros ordenamos nuestros datos, lo cual sería los datos de lo que nos da y el valor. El dato nos da que sería la resistencia de 100 MPa, el RQD, que sería el 20%, el espacio de diaclasa, que sería de 20 a 60 centímetros, y la persistencia de 25 milímetros, y la apertura, que sería 0,2 a 0,5. En este caso, nosotros hacemos un cuadrito de comparación donde vamos a saber el perímetro, el valor obtenido y el puntaje. Entonces sería la resistencia de la roca, que sería 100, 100 MPa, que sería de 12, el RQD de 20%, que sería 3, el espacio de diaclase, que sería de 20 a 60 centímetros, que sería 10, el estado de discontinuidad, que sería muy rujosa, que sería 20, el agua subterránea, que sería ligeramente húmeda, de 10. En este caso nosotros sabemos que el RQD es 3. El resultado del RM los sumamos el total del puntaje y nos daría 55. En este caso el RMR nos daría de 41 a 60. La clase sería 3 y la calidad del macizo rocoso de la roca sería regular o media. En conclusión, el macizo rocoso tiene del RMR sería de 55, ya que la clasificación del macizo es mejor regular, que sería clase 3, y el tipo de macizo que se puede requerir de soporte moderado para obras subterráneas. Bueno, continuando con el problema 3, nos dice que una mina subterránea desea calcular y se supone que usan el explosivo ANFO. Y bueno, acá nos piden ayer 7 puntos, también nos dan algunos datos. Bien, ya, ok. Aquí están los datos que vendría siendo, en este caso nos dice que pi va a ser 3,1416, el, el radio del casquete va a ser 1,07 metros. El ángulo que va a tener eso es 156. La base inferior, o sea, la base de lo que va a ser eso, es de 2,1 metros. La altura del casquete va a ser de 1,55 metros y la altura del socavón total va a ser 2,4. Ok. Lo primero que vamos a hallar va a ser el área del socavón. En este caso se va a usar la siguiente fórmula, que va a ser área es igual a el ángulo entre 360 por pi por el radio del casquete que dijimos anteriormente al cuadrado.
Después de resolver eso, nos va a salir que es 1,57 metros cuadrados. Ya. Y para hallar lo que vendría siendo la parte de abajo, ya que se tienen que hallar dos partes distintas, el siguiente es un rectángulo. Lo que hacemos es restar la altura total con la altura del casquete para hallar la altura correcta, que es 0,85 metros. Después de eso, lo único que hacemos es ya que tenemos la base inferior, usamos la fórmula que es base por altura, que sería 2,1 por 0,85, lo que nos da que es un metro con 785. Bueno, y al final, después sumamos las dos y nos da que es 3,355 metros cuadrados. Siguiente, siguiente, siguiente. Bueno, 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 después nos pide hallar lo que vendría siendo el volumen del socavón. En este caso es el área por el avance lineal, que bueno, sería 3,355 por 1,08, lo que nos da que es 3,623 metros cúbicos. Siguiente. Ok, después, aquí en la anterior parte no dije cómo hallar el avance lineal porque el siguiente punto pide hallar eso. El avance lineal se halla la longitud del taladro por la eficacia de voladura. En este caso es 1,2 por la eficiencia que en este caso vamos a asumir que es 90%, ya que no se especifica en ninguna parte. Esto nos da que es 1,08 metros. Después, para hallar el número de taladros, acá también vamos a suponer que es una roca intermedia, ya que no dice el dato. En este caso vamos a usar la fórmula que está en pantalla. Después de reemplazar nos sale que es 22,49 taladros, pero vamos a suponer que son 23 en realidad. Siguiente. Después vamos a hallar lo que vendría siendo el factor de carga. En este caso vamos a usar la siguiente fórmula, que es 0,507 por el diámetro al cuadrado por la densidad. En este caso nos sale que es 2,34 kilogramos por metro. Después hallamos lo que vendría siendo la carga por taladro. Multiplicamos lo que vendría siendo el dato anteriormente hallado, que es 2,34, por lo que vendría siendo la base, el socavón, creo. 2, que lo que nos da lo que es 2,527 kilogramos. Después llevamos lo que vendría siendo la carga total, que sería multiplicar el dato anterior, ya que ya tenemos una carga. Multiplicamos por el total de taladros que tenemos en este caso, que son 23, lo que nos da que son 58,12 kilogramos. Después, esto lo dividimos entre lo que vendría siendo el volumen del socavón, ¿no? Lo que nos da que es 16,04 kilogramos por metro cúbico, lo que es el factor de carga. Después hallamos lo que vendría siendo el factor de carga lineal. Sería la carga total que hallamos anteriormente. Y a este se le tiene que dividir 24,84, que es la longitud total de la profundidad. Esto nos da que es 2,34 kilogramos por metro. Y por último hallamos el factor de potencia. En este caso es toneladas de roca, que es el volumen de socavón por 2,7, lo que nos da que es 9,78 toneladas. Y esto, para hallar el factor potencia, usamos la carga total entre el dato anteriormente hallado. Y esto nos da que es 5,94 kilogramos entre toneladas. Ya, continuando, en el problema 4 consiste en el análisis de una malla triangular de perforación y voladura con el objetivo de calcular los parámetros claves del diseño como el burden, el espaciamiento, la longitud de carga, los sobre perforación y la cantidad de explosivos por metro y por taladro. Ya. El explosivo usado tiene una velocidad de detonación de 4.800 metros por segundo y una presión de detonación de 7.500 atmósferas. El taco aplicado es de 3,6 metros y el trabajo es la relación espacial de 1/1,25, que es propio de la malla triangular. Ya, lo primero que hacemos es calcular el burden,
donde nos dice que debemos hacerlo en yardas. Ya, para calcular el burden usamos la fórmula que está en la pantalla y reemplazamos. El burden es igual a raíz cuadrada de 7500 sobre 750 igual a raíz de 10, donde como resultado nos da 3.16 metros. Esto lo convertimos en yardas, que lo hacemos para convertir las yardas, lo primero que debemos hacer es, con el resultado que nos da, que es 3.16 metros, lo dividimos con 0.9144 y como resultado nos da 3.46 yardas. Ya, para el cálculo del espaciamiento, con una relación de espaciamiento sobre burden, que es igual a 1 sobre 1.25, donde despejamos, ya, reemplazamos donde el espaciamiento es igual a 1.25 por burden, igual a 1.25 por 3.16. Como resultado tenemos 3.95 metros. Esto lo convertimos en pulgadas. Ya, 3.95 por 39.37 y como resultado nos da 155.5 pulgadas. Ya seguidamente calculamos el sobre perforación, que es en metros, ya donde consideramos un 10% del burden. Ya, 0.10 por 3.16 y como resultado nos da 0.316 metros. En la longitud de carga que nos pide, que es en pies, sumamos el burden más sobre perforación más el taco, donde la sobre longitud total del taladro es igual a 3.16 más 0.316 más 3.6 y como resultado nos da 7.076 metros. La longitud de carga se halla con la longitud total menos el taco, ya, donde la longitud total lo restamos con el 3.6, como resultado nos da 3.476 metros y eso lo reemplazamos y lo ponemos ya 3.47, 476 por 3.281, como resultado nos da 11.4 pies. En el explosivo por metro y por taladro, asumimos un diámetro de 2 pulgadas, que es igual a 0.0508 metros. Ya para el área del taladro, que es igual a pi por del cuadrado sobre 4, como resultado nos da 0.002026 metros cuadrados. La densidad del explosivo, que es el ANFO, es igual a 800 kilogramos por metros cúbicos y esto lo colocamos donde sería 0.002026 por 80 y como resultado nos da 1.62 kilogramos sobre metros. Multiplicamos por longitud de carga y donde nos sale 1.62 por 3.476 y como resultado nos da un 5.63 kilogramos por taladro. Ya como conclusión, se consideró la geometría triangular de la malla y el diseño. Ya en el problema 5, que también es una malla rectangular con una relación de 2.5 a 3.75, un burden de 18 y 18.29 pies y un total de 52 taladros distribuidos en dos tipos de roca.
donde 28 taladros en roca de 2.71 toneladas por metros cúbicos y 24 taladros en roca de 2.61 toneladas por metros cúbicos. Ya, el objetivo de este problema es calcular el espaciamiento, altura, taco, el sobreperforación, la carga, el volumen y el tonelaje por taladro y por grupo de roca. Ya, lo primero que hicimos es el espaciamiento, que es en metros, donde el espaciamiento es igual a 3.75 sobre 2.5 por 18.29, donde es igual a 1.5 por 18.29 igual a 27.43, 27.435 pies, igual a 27.435 por 0.3048, donde como resultado nos da 8.36 metros. Para el diámetro del barreno se asume el estándar que es igual a 3 pulgadas, que ya en la altura, que es en yardas, se asume igual que al burde, que es 18.29 entre 3, donde nos da como resultado 6.10 yardas. Ya en el taco eh, sacamos un 25% del burde, donde 0.25 lo multiplicamos por 18.29 y nos da 4.57 pies, donde esto lo sumamos, lo multiplicamos por 12 y nos da como resultado 54.87 pulgadas. Ya la longitud de carga, que también es en pies, el 18.29 lo restamos con el 4.57 y nos da como resultado 13.72 pies. Ya en el sobreperforación, que es en metros, el 10% lo multiplicamos por 18.29, que es igual a 1.829 pies. Esto lo volvemos a multiplicar con 0.3048, que es igual, como resultado nos da 0.56 metros. El volumen por taladro y el volumen total. Lo primero que vamos a hacer es el volumen por taladro, donde el volumen es igual al burde, al espaciamiento y a la altura. Reemplazamos, el volumen es igual a 5.574 por 8.36 por 5.574. Como resultado nos da 260.05 metros cúbicos. Y en el volumen total, el resultado del volumen por taladro lo multiplicamos por 52 y nos da 13,522.6 metros cúbicos. Por el tonelaje por taladro, en el grupo 1 nos da 28 taladros, donde esto es donde realizamos el cálculo y sería 260.05 por 2.71, donde nos da 705.7 toneladas. Y en el grupo 2, que es de 24 taladros, de la misma manera, 260.05 por 2.61 y nos da un 678.7 toneladas. Y el tonelaje total sería 678.7 por 24 y como resultado final nos da 16,288.8 toneladas.
Ya, el ejercicio 6. En este ejercicio se tiene un taladro de 19,76 centímetros de diámetro, cargado con emulsión de densidad 1,17 gramos por centímetros cúbicos, y se dispararán 85 taladros. Primero convertimos el diámetro a milímetros y aplicamos la fórmula del Burden, obteniendo un valor de 5,70 metros. Luego el espaciamiento se calcula como 1,15 veces el Burden, resultando en 6,55 metros. Con estos valores hallamos el volumen total a volar utilizando la fórmula que multiplica el Burden, el espaciamiento, longitud del taladro, considerada como 11 metros, y número de taladros. El resultado es un volumen total disparado de aproximadamente 34.961,52 metros cúbicos. Después se calcula la densidad de carga lineal utilizando la fórmula con el diámetro en metros al cuadrado y la densidad del explosivo, lo que nos da 23,16 kilogramos por metro. Se asume que el taco representa el 30% del burden, es decir, el 1,76 metros, por lo que la longitud de carga es de 9,29 metros. Multiplicando esta longitud por la densidad de carga, obtenemos 200,16 kilogramos de explosivo por taladro. Y al multiplicarlo por los 85 taladros, se obtiene un total de 18,29 kilogramos de explosivo. Siguiente. Mm, En este caso se dispararán 86 taladros de 7,75 pulgadas de diámetro, equivalentes a 196,85 milímetros, utilizando AFO de densidad 0,91 gramos por centímetros cúbicos. Aplicando la fórmula de Bourdain, obtenemos un valor de 5,263 metros. Luego se calcula el espaciamiento como 1,15 veces el Bourdain, resultando en 6,052 metros. El área que ocupará cada taladro se calcula como Bourdain por espaciamiento, dando 31,852 metros cuadrados, y multiplicando por 86 taladros se obtiene un área total de 2.739,27 metros cuadrados. La densidad de carga lineal se calcula con el diámetro al cuadrado en metros y la densidad del ANFO, resultando en 17,88 kilogramos por metro, y la sobreperforación es el 30% del burden, por lo que la longitud total del taladro es de 6,842 metros. Y el taco, que es el 70% del burden, es de 3,684 metros. Así, la longitud de carga resulta ser 3,158 metros. Multiplicando esa longitud por la densidad de carga, obtenemos 56,47 kilogramos de explosivo por taladro, y multiplicando por 86 taladro, el explosivo total es de 4.856,42 kilogramos. Y finalmente, el volumen total disparado se calcula multiplicando burden, espaciamiento, altura del taladro y número de taladros, resultando en aproximadamente 14.416,64 metros cúbicos de roca voladora. En el ejercicio 8 un talud regular de una sección de 8 metros de altura con 10 metros de ancho, tiene una excavación con un método de cuña quemada con un perno grande. La cuña será colocada en una cerca, lo cual es parte central inferior de un túnel. La barrera central está vacío de una serie de 102 milímetros, lo cual los traslados sean cargados de 28 milímetros de diámetro. Todos los traslados de cuña serán cargados un, con una emulsión de 1,2 gramos sobre centímetros cúbicos. Se tienen los posibles cartuchos que son emulsionados, lo cual nos da 25, 29 y 32 milímetros de diámetro. Se utiliza un explosivo de corto con castillas y el techo, con un espacio de talado de corte de serie, que sería de 0,6 metros. La roca de granito tiene una densidad de 2,8 gramos
centímetros cúbicos y la barrera es de 102 milímetros, lo cual se escogió a partir de un avance por lo menos del 95% de una profundidad de barrera de 3.8 diseñado para la voladura. En la solución nosotros vamos a recopilar los datos, lo cual nos da la altura, que sería 8 metros, el ancho, la serie, el área de excavación. En este caso nosotros multiplicamos 8 por 10, lo cual nos daría 80 metros cuadrados. El método de avance, que sería la cuña quemada. Los taladros encargados de 28 milímetros. La densidad de explosión, que sería del explosivo, que sería 1.2 gramos metros cúbicos. Los diámetros de cartucho, que nos ha dado 25, 29 y 32 milímetros. La densidad de la roca de granito, que es de 2.8 gramos metros cúbicos, 2 centímetros cúbicos. La profundidad de la barración, lo que sería 3.8 metros. El avance el avance útil, que nos daría el 95%, lo cual nosotros le vamos a poner con 3.8, lo cual nos daría 3.61 milímetros. El espacio de precorte, que nos da 0.6 milímetros. Primero nosotros vamos a calcular el volumen del túnel por avance, lo cual sería el volumen es igual al área de excavación por lo que sería el avance del útil, lo cual nos daría 288 metros cúbicos. En lo segundo nos pide determinar la carga específica. En este caso nos da lo que sería 2.5 a 4.5 kilogramos metros cúbicos. Es algo recomendado. En todo caso, nosotros nos basamos lo que está entre esos dos números, que sería 2.5. Calculamos también la carga total necesaria, lo cual sería Q es por el volumen, lo cual nosotros multiplicaríamos 3.5 por el túnel avanzado, que sería 288.8, lo cual nos da 1010.8 kilogramos. En el cuarto nos pide determinar la longitud, lo cual sería volumen sobre más sobre metros, lo cual sería pi por 0.028 metros sobre 2 elevado al cuadrado. Y esto nos daría 6.15 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El 0.08 sale de la carga del taladro. En el segundo, nosotros utilizamos lo que sería masa sobre metros, lo cual sería volumen por densidad. La fórmula que vamos a utilizar, que sería 6.5 por 10 a la menos 4 por 1.2 por 10 a la menos 6. Y el resultado nos daría 7.38 kilogramos sobre metros. Lo cual en el quinto nos pide calcular el metro total, lo cual sería longitud total, lo cual hemos hallado al principio, que sería Q total, que sería la cantidad de trabajo, y sobre la longitud, que sería 78.38, 7.38, lo convertimos y sería 0.738. Y eso lo dividiríamos y nos ¿qué? Ya. Lo cual nos da un resultado de 100.369 de carga. Y luego nos pide hallar el número de taladros. Esto lo dividimos con el total de metros sobre 38 y esto nos daría 360 de taladro de carga. En el 7 nosotros vamos a ver el diseño de voladura, lo cual vamos a ordenar los datos.
En el 8 nosotros vamos a ver la selección del cartucho, lo cual nosotros podemos recomendar que del 28 metros se debería usar en el cartucho de 25 milímetros, lo cual esto nos permitiría tener una buena detonación para la voladura y el explosivo. Y el cartucho 29 también se podría utilizar para el uso de de la superficie. Bueno, continuando con el problema 9, nos dice que calculemos el burdén y el espacio para un tajo sin presencia de agua con el método de Conia. Bueno, para este problema ¿cómo se llama? Nos solicita calcular el burdén y para eso utilizamos la fórmula de método de Conia que indica que el burdén es igual a 0,012 por el diámetro del taladro en milímetros, multiplicado por la densidad del explosivo entre la densidad de la roca más 1,5. Reemplazando estos valores sería 0,012 por 203,2 por 0,91 y todo esto lo dividimos entre 2,8 más 1,5, lo que nos da un resultado de 5, ¿cómo se llama? 5,24 5,2425, lo cual lo multiplicamos por 1,15, que nos da un total de 6,0289 metros. Y para el tajo solo multiplicamos 0,7 por 5,2425, lo cual nos da un resultado de 3,6698 metros. Y con respecto a la sobreperforación, se multiplica 0,3 por 5,24, lo que nos da 1,5728 metros. Y para calcular el factor de carga necesitamos los datos del 0,507 por 0,2032 elevado al cuadrado por 910, lo cual nos da un resultado de 19,04 kilogramos por metro. Y luego calculamos la longitud total del taladro sumando el burdén más la sobreperforación, lo que da un resultado de 6,82 metros, lo cual se resta al taco, obteniendo la longitud de carga de 3,15 metros. Y multiplicado por la densidad de carga se obtiene la carga del explosivo por taladro, que es 59,89 kilogramos. Y el volumen se calcula multiplicando el burdén por el espacio por el bordén nuevamente, lo cual el volumen nos sale 165,62 metros cúbicos y el factor de carga se obtiene dividiendo el explosivo entre el volumen, lo cual nos da un 0,36 kilogramos por metro cúbico. Y por último calculamos el factor de potencia que se convierte en el volumen de tonelada multiplicado por la densidad, que da el resultado de 463,74 toneladas por roca por taladro. Y dividiendo estas cargas se obtiene el valor de 0,13 kilogramos por tonelada. Redondeado, claro está. Y las conclusiones solo nos dice que los resultados numéricos permiten tomar decisiones técnicas fundamentadas a los reproducibles, dejando de lado la improvisación y aumentando la confiabilidad de los procesos. También que aplicando correctamente estas fórmulas matemáticas logramos un uso eficiente de los explosivos, maquinaria y tiempo, lo cual hará la reducción de costos por metro perforado y tonelada volada. Esta matemática nos ayuda con los parámetros críticos como el burdén, el espaciamiento, la longitud de taco, las sobreperforación, el factor de carga, así para maximizar la eficiencia y seguridad. Y calcular el burdén y el espaciamiento nos ayuda a calcular el taco con la sobreperforación y el FC y el FPA.